Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en una más de las charlas del museo, que en este caso está desarrollada en colaboración con la UNESCO. Espero que no sea una más. Para mí creo que será muy interesante, como todo aquello que nos explica Martín. Martín no necesita presentación, creo que casi todos lo conocéis, pero bueno, para quien no lo conozca, os tengo que decir que fue profesor, ahora mismo es el cronista oficial de Getafe, es presidente de honor de la UNESCO, por sus trabajos, el Ejército del Aire le condecoró, tiene la medalla al mérito militar con distintivo blanco, y un sinfín de publicaciones acerca de Getafe. Tiene libros de alardes a Getafe, Getafe, historia de una ciudad, que son, para mí por lo menos, son referente de lo que es Getafe, del desarrollo de Getafe y de la historia de Getafe. Creo que, sin más dilación, voy a pasar a que él haga su presentación. Y solamente agradecerle que una vez más en el museo, entre los amigos del Museo de Getafe, colaboren con nosotros como viene colaborando muy activamente. Muchas gracias, Martín. Voy a intentar estar de pie porque a mí me gusta más estar de pie. No lo sabe, pues muy bien. Pues ya veremos cómo nos entendemos. Ya me conocéis la mayoría y la charla de hoy es una charla, yo creo que entretenida, que tiene que ver con la historia de nuestro pueblo y sobre todo porque su vinculación de lo que trata, los 113 años lo hemos llamado, de la aviación en Getafe. La base aérea tiene menos, porque la base empezó en 1920 y ya tiene 24 exactamente, 124. Pero estamos hablando de los 113 porque es cuando llega el primer vuelo de París-Madrid, desde Issy-les-Moulineaux a Getafe, en una carrera muy aventurada, pero que formaba parte del movimiento mundial que había en torno a la aviación. La aviación era disfrutar cada día viendo los aviones despegar, aparatos, aquellos cacharros, como les llamaban, de hierro, que pesaban muchísimo, y si eran de madera se partían al caer al suelo, y tenían muchas dificultades para volar, con motores de 20 caballos y de menos, o sea que era una cosa impresionante. Pero esta gente perdió la vida, mucha gente de los que se dedicaron a la aviación. Con esto quiero decir que eran momentos de mucha tensión y de mucha esperanza en ver algo nuevo que estaba aportando el mundo, que era ver al hombre volar y desplazarse en distancias largas, cortas, etc. Tanto es así que la primera carrera aérea internacional que se celebra en el mundo es elegido Getafe como meta de esa carrera. Y eso no es una pura casualidad, eso es el acontecimiento más importante que sucede para que nuestra ciudad sea lo que es hoy, y no una ciudad dormitorio como podría ser, con todo el respeto, Fuenlabrada, Móstoles, ciudades grandes que no tienen una industria potente como tiene Getafe, ¿no? Y industria que ha nacido a partir de aquel vuelo, es decir, aquello revoluciona un poco la aeronáutica, la industria y todo lo que conllevaba la aviación. De tal manera que se elige Getafe porque cuando se decide hacer la carrera entre París y Madrid se llamaba Race París-Madrid, pero no podían salir de París porque había edificios, había casas y no podían llegar a Getafe porque estaba Madrid en el medio y eso era muy arriesgado, volar con estos cacharros era muy arriesgado. Tanto es así que tuvieron dificultades para cruzar las montañas Pirineos, la parte más occidental y en fin, Somosierras y todos estos sitios. Pero a fin de cuentas se pudo, el que era entonces el jefe de la aerostación, que era el capitán Quindelán y el coronel Vives, eran los dos,
los que compraban los globos aerostáticos, los que iban a por aviones, los que empezaron con las cosas del vuelo, se encargaron, les llaman desde Francia para que coordinen el Real Aeroclub español con el Real Aeroclub de Francia, coordinaran entre ellos los pasos de la carrera y las características de la misma, de tal manera que se programó esa carrera en 3 etapas, de París a Angulema. Angulema es una ciudad francesa grande también, Angulema San Sebastián y San Sebastián Getafe, Madrid no, Getafe. Entonces a Getafe no llegó el vuelo el día que tenía que llegar, el día de la ascensión, 26 de mayo de 1911, y no llegó porque además era la fiesta de Getafe, se daban todos los ingredientes, bajaban la Virgen ese día, todos los ingredientes para que eso hubiera sido un éxito rotundo. ¿Y por qué Quindelán sale a la calle y empieza a recorrer todos los alrededores de Madrid? Me voy a extender un poquito aquí, aunque viene explicado en algunos puntos, pero en esa revista que hemos entregado lo pueden ver. Entonces, empiezan a dar vueltas por todos los municipios alrededor de Madrid a ver cuál era el que reunía más requisitos, mejores condiciones para que un vuelo aterrizara allí. Un vuelo o varios, porque salieron 20 pilotos. Bueno, no salieron 20, despegaron unos cuantos, luego contamos lo demás. Se inscribieron 20 pilotos, más 8 militares que eran observadores de la carrera. Y entonces era un riesgo tremendo lo que tenían con este hecho. Quindelán empieza a recorrer pueblos de Madrid y llega a Getafe. Los pueblos de Madrid alrededor había muchos, con terrenos llanos para aterrizar en buenas condiciones, pero lo que no había había un campo adecuado para aterrizar, pero no había un lugar, no había forma de llevar la gente a que viera eso. Sin embargo, en Getafe teníamos 2 líneas de ferrocarril muy potentes que venían de Madrid a Getafe todos los días y que además metieron trenes especiales y trasladaron aquí a 25.000, se dice que más, entre 25 y 30.000 personas a Getafe. Eso no se podía hacer en ningún otro sitio, porque también estaba el dinero. Era una entrada, era una peseta, 1,50, la tribuna valía 3 o 4, en fin, todo esto lo tenemos por ahí contado. De tal manera que, a fin de cuentas, Quindelán, cuando se da cuenta de que este es el lugar adecuado, manda una carta al Ayuntamiento de Getafe pidiéndole que le dejen utilizar la dehesa de Santa Quiteria, porque era un lugar muy adecuado para aterrizar los aviones de esta carrera que estaban organizando, y que esto sería bueno, dice textualmente en la carta que veremos ahora, esto sería bueno para el pueblo de Getafe. Es más, Quindelán le brinda al pueblo pagar una cantidad o hacer un regalo de la manera que ustedes quieran. El ayuntamiento no lo rechaza, pero no dice qué regalo quiere. No sabemos cuál fue el regalo ni cómo lo hicieron. Lo cierto es que aquello se cumplió, la dehesa se cedió, a pesar de que había habido otra petición de un tal Abelló, que era otro jefe del Real Aeroclub de España, pero el ayuntamiento, con buen criterio, quien controlaba la aerostación y la aeronáutica era Quindelán, y supieron elegir rápidamente entre el presidente del Real Aeroclub de España, que era Quindelán, y otra persona que no tenía los méritos que podía tener el propio Quindelán. Por lo tanto, le cedieron la carrera y ahí empezó la historia. De tal forma que se montó una estrategia de seguridad, de comunicación y de todo, para ir siguiendo el vuelo y que nadie tuviera problemas de... Bien, pues el vuelo sale del día 21 de París, por la mañana, a las 6 de la mañana, empiezan a salir los aviones. Empiezan a salir, primero un vuelo, a los 10 minutos otro, iba en intervalos de 10 minutos. Sale el primer vuelo, el segundo, el tercero, el cuarto creo que era Pedrines, el que llegó a Getafe, pero según salió tuvo que dar la vuelta y aterrizar porque aquello no volaba. Su aparato, que era el número 24 creo que era, no volaba, y le prestaron otro fabricante o constructor de aeronaves, le prestó uno. Digo, pues que salga ahora cuando le toque. Entonces, en ese transcurso salió un tal Train, y Train era un piloto que volaba con su propio avión, su propia nave. Ese avión pesaba más que el diablo, era de hierro todo ello, con un motor pequeño, y aquello no fue capaz de volar.
voló un poquito, despegó y a los 3-4 minutos dio la vuelta y se estrelló nada menos que contra un lugar donde estaban concentrados todo el gobierno y los invitados de altos niveles. Lo vamos a ver en las fotos y en lo que tienen ahí. De tal manera que mató al ministro de la guerra, y al presidente del Consejo de Ministros le cortó un brazo, pero murió más gente. No se paró la carrera por eso, habían salido 6 o 7 aviones, la mayoría no llegaron ninguno a la primera etapa. A la etapa llegó Roland Garros y otro más, y Bedrines. Llegaron a la etapa de Angulema. Entonces no se suspende la carrera continúa, hacen el entierro correspondiente el día siguiente y el gobierno decide que la carrera no se para. Eso era un acontecimiento mundial, de tal forma que yo creo que acertaron con ello. Y entonces le toca salir a Bedrines, sale ya más tarde cuando le dan salida, y llega con mucho retraso, los tiempos estaban muy controlados. Llega a Angulema y a San Sebastián. En San Sebastián uno de los que habían llegado se le quema el avión, todo fue una desgracia. Aterrizaron en la playa de una manera que, bueno, pondremos un vídeo que hay por ahí para ver, que era de pena, ¿no?, como volaba esta gente. Y salen de San Sebastián Bedrines, Roland Garros y Gisbert, los tres. Roland Garros despega de San Sebastián y cuando empieza a coger un poquito de altura, eso empieza a dejar de funcionar y aterriza en un río por allí, un riachuelo que había. Allí le fueron a recoger toda la intendencia que tenían montada y se lo llevaron. Y el otro el otro no consiguió salir. Bedrines despega y sale, pero cuando iba a la altura de Burgos, se dice además en Quintana Playa, un pueblo que está muy cerca de Burgos, en la carretera que va al País Vasco, en la nacional, la cual es no sé, la que se llame. Entonces ahí en ese pueblo aterriza y se va a pedir socorro a ver si hay algún herrero o alguien que le fabrique una pieza del timón de dirección que se le había roto. Debía ser una barra o una cosita sencilla, pero no había quien lo hiciera. Entonces le montaron en un coche y lo llevaron a las afueras de Burgos, a un taller, y en ese taller repararon la avería. Pero esa noche él ya no pudo salir, ya tuvo que hacer noche en Quintana Playa, y al día siguiente, y por la tarde aprovechó para acercarse a lo alto de un monte para ver la zona de Pancorbo y de toda esa zona por donde podría él acometer la montaña, con lo cual no iba muy seguro de que pudiera llegar a Getafe. Entonces a las 6 de la mañana del día siguiente salió de Quintana Playa y llegó a Getafe a las 8 de la mañana. Hay que decir que a las 8 de la mañana no le esperaban más que los 4 autoridades que sabían que iba, el alcalde, el gobernador y 3 periodistas. Los demás se habían ido todos. Los 25.000 personas que habían estado el día antes allí, el rey que también había estado, la Casa Real y todas las autoridades habidas y por haber. Esos se perdieron el acontecimiento. De tal forma que, como veis, es una pura aventura, que tiene mucho que ver. Entonces, dicho de esa manera, el día de la ascensión, que era el día de la bajada Virgen, no llega el Bedrines, y llega el día siguiente a las 8 de la mañana, aterriza por la zona de la catedral hacia abajo, en la dehesa Santa Quiteria, que lo veremos ahora en plano. Y aquel acontecimiento se fue, después de llegar y pasar mucho frío y atenderle y tal, se fue por la tarde a ver al rey, al Real Aeroclub, a recibir un trofeo y a saludar al rey al Palacio Real. Después de esa visita prometió que volaría por la tarde al día siguiente o por la mañana para intentar devolverles un poco lo que se habían perdido, ¿no? Había algún piloto más que quería hacer alguna demostración, pero no pudo ser. En esa época acordaron que en Getafe en la fiesta siempre llueve. Pues eso eran las fiestas de Getafe. Y había tormentas esas de la tarde, que se ponía a llover como el año pasado en la feria, que nadie puede moverse, y allí no había quien volara. Hay fotos que ahora vamos a ver. En fin, Bedrines llegó aquí, fue el ganador de la carrera,
el que dio nombre a esta ciudad, el que abrió las puertas de la industria, de la aeronáutica y de la ciencia, y el que nos colocó en lo que hoy estamos comentando, abrió las puertas del futuro de Getafe, que era una ciudad eminentemente rural, agrícola, y donde aquello empezó a despegar. Como consecuencia del vuelo ocurrieron muchas cosas. Voy a intentar, no sé si lo conseguiré, ir pasando algunas diapositivas. Quería decir una referencia. Ahí tenemos puestos, primero, la portada del primer libro que se hace de esto, que era de 700 páginas, es esa que veis ahí. Hay un Pedrines aterrizando con su avión y un Eurofighter despegando. Es la llegada y la salida, es decir, el antes y el después, ¿no? Es una portada que habla mucho en sí misma, aunque la del libro también es muy bonita, la del libro que tenéis. Luego tenemos los logos del Ejército del Aire, el del ALA 35, el Ayuntamiento de Getafe y los del Centro UNESCO, que ha querido apoyar esta conferencia, porque para el Centro UNESCO, tenemos aquí a su presidente también, a don José Manuel Castellano, tiene mucha importancia el apoyo y la divulgación de la cultura, de la ciencia y de las comunicaciones, de todo lo que defiende la UNESCO. Por lo tanto, quería explicaros, el resto es un cuadro de un concurso que se hizo en el 2020, un concurso de pintura, y ese cuadro fue uno de los premiados, me parece que el coronel Ibarreta se lo regaló al GEMA, al jefe del Alto Estado Mayor. Ahí vemos también la misma imagen, ya los aviones separados, Pedrines aterrizando al lado de la carretera que va al cerro, y el otro avión que es el Eurofighter, el último que adquirió el ejército. El libro está dedicado bueno, yo al rey le pedí, como consta en este documento, que prologara el libro. Primero hubo una negativa de que no lo haría, porque no pueden atender todas las peticiones que hay, pero atendiendo después a mis razones, que le di muchas, pues tuvo la amabilidad al final mandó la carta y el prólogo diciendo por qué tenía que prologar ese libro. Ese sello que aparece es un sello conmemorativo del centenario de las 4 bases aéreas Getafe, Tablada, León y Zaragoza. Es un sello que se hizo con el logo del centenario. Lo siento porque trataría yo de iluminar eso, porque a ver si con esto soy capaz de... Bueno, no mucho. Bien, era un mero detalle del sello. Las personas que presentan el libro, la alcaldesa, el jefe del Alto Estado Mayor, el coronel Ibarreta, que ya ascendió a general, y un servidor. No voy a entrar en estos detalles porque la conferencia es larga y no quiero perderme en meterme en los entresijos de lo que era Getafe, del origen de la fundación y de todo eso, que esto viene a cuento para otro tipo de conferencias. No lo quería suprimir. Tampoco voy a hablar de esto, todos sabemos dónde está Getafe y las características geográficas y distancias a municipios, a ferrocarriles y todos los pueblos del Alfoz de Madrid, ¿no? De la periferia. Vemos aquí, a diferencia de lo que representa el mapa actual, un mapa de 1769, un plano, donde se ve exactamente lo pequeño que era Getafe, la calle Madrid que viene por aquí, no sé si veis, ¿no? Bueno, calle Madrid por ahí, la plaza de la Constitución, la plaza Carretas, calle Toledo, y como ven, a ambos lados de la calle Madrid había una fila de casas aquí, donde estaban las Ursulinas. La calle Ramón y Cajal no existía, era el callejón de Juan Tolo, y todo lo que hay detrás por aquí, por esta zona, una fila de casas, ahí en la calle Madrid hacia la calle Carabanchel, que es esto, y todo esto eran huertas. Huertas, no estaban escolapios tampoco, no había, como veis, era un mapa muy... No aparece, escolapios aparece aquí, un poquito ya al principio, y todo lo demás eran huertas, ¿no? Luego se expandió mucho más. Bien, pues ahí vemos un poco la estructura rural de Getafe. Era un pueblo eminentemente rural que nos define más o menos lo que aquí tuvo que ocurrir para que esto sea lo que es. Y si vemos, otro detalle que me gusta, histórico importante, es la catedral, que la vemos aquí en las afueras del pueblo. Aquí estaban las eras, todo esto de por aquí, y la base que estaría en este terreno. Pues bien, el término municipal de Getafe, que se intuye más o menos, lo estáis viendo ahí,
Getafe sigue siendo 1850, una aldea pequeña, un pueblo pequeñito, pero ya era cabeza de partido judicial, con 25 pueblos que pertenecían desde el punto de vista jurídico al municipio de Getafe, lo cual le daba una vida, era uno de los municipios importantes, ¿no? Y si vemos, como resaltar de este mapa, el término municipal de Perales del Río, cuando era término independiente, está por ahí. No sé si lo ven, los puntos más o menos. Todo lo demás era eminentemente agrícola. La fotografía, que está tomada en 1928 por el Ejército del Aire, también se identifica con el plano anterior. Si nos damos cuenta, la calle Ramón y Cajal que cité antes, Callejón de Juan Tolo, no era nada, no estaba ni asfaltado. Eran huertas por aquí, escolapios aquí, huertas por ahí, campos por ahí. Esto es donde aparcamos los coches, donde va a hacer la plaza esa, ¿no? Y la base que estaría, la calle que baja la base que estaría por ahí. Es decir, era, por llamarlo de alguna manera, la calle Toledo. Aquí estaría lo que era la granja del Paular, en esta zona de aquí, y lo demás todo terrenos de casas agrícolas con grandes corralones donde metían los carros y el ganado, ¿no? Los animales y demás. Esta define un poco más la estructura ya industrial de Getafe. Quirós Linares, que fue un geógrafo muy importante y urbanista, define en este plano, en el año 1960, lo que era el Getafe que hemos visto, que era esto de aquí nada más, esto de aquí, y el crecimiento del Rosón, las fábricas nuevas que había, Vidaurreta, el Erison, la Ibérica, Kelvinator, etcétera. La Lóndiga, que está por aquí, un barrio obrero, y luego los cuarteles que se estaban construyendo en esos años. Una parte ya estaba construida en el 43 o por ahí, y el resto pues muy poco elaborado. Construcciones aeronáuticas por aquí, Uralita y Atma. Ese otro plano más avanzado, que tiene carácter de plano de ordenación, y aquí ya se ve que ya está planificado, es muy antiguo, 1956, y ya está planificado el barrio de Juan de la Cierva, que es todo esto que hay aquí. Margaritas, eso, y Juan de la Cierva, todo esto. También la parte de San Isidro y alguna zona más. Es un plano de ordenación muy básico, pero el primer plan general podríamos decir que hubo en Getafe, por eso lo comento. Ese plano también se ve que toda la zona de Juan de la Cierva está en construcción, se ven aquí los bloques construyendo, Margaritas acabado, también la zona de San Isidro, los bloques del Greco por este lado de por ahí, en fin, qué decir. Aquí no se ve este trozo porque está la base aérea y entonces estaba prohibido que las pistas se pudieran ver. Esa es una foto más de las muchas que ya conocéis, donde no hay desarrollo del sector 3, no está desarrollado. Aquí está el Alarnes, está el Puigada, que ya existía, y el Colegio San Isidro, que está aquí. Lo demás, ya vemos Juan de la Cierva al fondo, y por allí todo lo demás, vuestro barrio no está, y otros muchos. Otra foto muy bonita desde el interior de Escolapios, y muy interesante, que se ve también la base aérea. Este era el pueblo de Getafe de estos años, ya de los 80, ¿no? Un poco más avanzado. En este ya vemos que es del 77, ya se ve un Getafe mucho más definido, pero sin haber empezado los grandes desarrollos. Empezamos viendo que en la base aérea ya se ve perfectamente la pista y los cuarteles y demás, se ve el barrio Juan de la Cierva muy terminado, con algunas edificaciones pendientes, y el polígono industrial del Rosón también muy avanzado, con algunas industrias ya. Todo eso nos va dando información de cómo era nuestro Getafe. Y este plano lo he puesto porque, aunque pertenece al Plan General de 1986, tiene un interés específico, porque Getafe es lo que es y no otra cosa. Los planes generales, uno de los planos fundamentales son las barreras, es el de barreras para el desarrollo urbano. Todos los municipios tienen o planteamientos orográficos o topográficos o calidad del suelo que no permite edificar encima de ello, aunque hoy se puede edificar en cualquier lugar a base de losas o de lo que sea. Aquí hay un cono de vuelo, que es el que marcaba, por eso tiene ahí estas líneas rojas que ven por aquí, son curvas de nivel. Estas las 660, esta que hay por ahí, y va marcando la pista de aterrizaje, está aquí, va marcando curvas de nivel hacia donde no se puede edificar.
o se va edificando con mucha menos altura, abajo con poquita altura y arriba ya con algo más. Entonces se crean las zonas, aquí están las zonas favorables para la edificación, que era todo esto que veis aquí con esta trama. Estos eran terrenos favorables para edificar, no estaban afectados realmente por cosas graves. Sin embargo, había otras zonas desfavorables, que son las que están en color gris, que corresponden a suelos arcillosos, con arcillas expansivas y con muchos problemas, y zonas arqueológicas de mucho valor, como es toda la zona que hay aquí, en la zona de Perales del Río. Todo eso configura el plan general para que podamos determinar cuáles son las zonas donde realmente podríamos edificar. Este es un Getafe ya acabado, está tan acabado de que ya está por aquí el barrio no terminado, que se ve Buena Vista, los molinos, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene una perspectiva de colmatación y de ciudad ya muy hecha. También podemos ver las zonas industriales de Getafe, que son muy importantes como consecuencia de lo que venimos hablando. Getafe tiene algo más de 14 millones de metros cuadrados de suelo, más que todo el País Vasco junto, que no es moco de pavo, como se suele decir, ¿no? Ahí vemos las grandes zonas industriales y el potencial económico y industrial que eso, y social también, que eso ha generado. Por eso estamos tan contentos con estas cosas de la aviación, ¿verdad? Esa es una foto ya vista desde el aire más alta. La base aérea se ve muy bien, la pista de aterrizaje, algunas nubes, y ya se ve el desarrollo del sector 3 completo. Esto está muy avanzado también y demás. Las he puesto un poco para que vayamos mentalizándonos de dónde estamos. Aquí había una cosa que era un paso a nivel con barreras, en la plaza, en la estación de ahí enfrente donde estamos. Aquí estamos nosotros. Y bueno, es una de las grandes operaciones urbanísticas que nos permitió unir a los dos Getafe, ¿no? Al Getafe que del lado este y al del oeste. Ahí vemos la primera casa consistorial. Sigo haciendo alusión a todo lo que era lo rural que podía ser una ciudad. Un ayuntamiento evidentemente rural, de corte manchega, con el siguiente proceso, que sería el siguiente ayuntamiento, que sería este, con algún retoque, la farmacia que hay donde está ahora la misma farmacia, que ya está unido al ayuntamiento. La segunda de 1970 fue aquí, en este ayuntamiento empecé yo a trabajar, en el año 70. Y estando trabajando construimos esta planta última, que estaba el salón de plenos, en la siguiente reforma del 75. Ya al final no se hicieron más reformas, se decidió demoler y construir la que tenemos ahora en el 77. Ahí vemos un poco también la evolución que hemos tenido, ¿no? Y esto es la contraposición de eso. Vemos eso, veis la imagen, os quedáis con ella, y así era antes. El paso a nivel que había en la Alhóndiga. Esta es la rotonda que hay en la Casa Extremadura, la grande. Había un paso a nivel con barrera, el transporte, ya vemos los vehículos que se utilizaban, y el ferrocarril como estaba, ¿no? También nos da una dimensión. Este es el futuro, aquí se juntan para decidir que se entierre todo eso. De la población me la salto, no voy a hablar, más que empezamos el siglo en 1497 con 1.400 habitantes, al principio de la gráfica, y durante muchos años se mantiene ahí como casi horizontal, con subidas y bajadas, hasta 1900, que en 1900, aunque no lo parece, tiene 4.444 habitantes. Y ahí empieza el despegue ya económico y un poco el crecimiento de Getafe. Esta curva ascendente nos define un poco estos habitantes que hemos dicho, que hemos ido poniendo, hasta llegar en el 2024, este año, a 196.460. Es el último dato que hay estadístico. Me lo dijo la policía y no creo que me engañara, porque yo en estadística vi otro dato distinto. 186.000 tenía yo, pero bueno, me dijeron que no, que así que lo pusiera. Esto en relación con la actividad que ha habido con ellos. Bien, aquí nos damos cuenta un poco de lo que ha sido también nuestro crecimiento, ¿verdad? Esto no lo cuento porque es el desarrollo de lo que viene después de la conferencia. Y ahí entramos ya en lo que os he contado antes. Esa revista En Vuelo,
es esta que tenéis, que editó el Centro UNESCO de Getafe cuando conmemoramos el centenario de esta primera carrera París-Madrid. Pues aquí viene descrito y contado con detalles. Se van a divertir si lo leen porque es muy interesante. Uno se da cuenta cómo de locos estaban aquellas personas. Ahí lo aprecia uno muy bien. Entonces, esa revista es esta que hemos entregado, se llama En Vuelo, la editó la Fundación la Infante de Orleans, la FIO, junto con el Centro UNESCO, que habíamos conmemorado ese. ¿Y por qué conmemoramos este centenario? Porque fue algo grande, importante. De tal manera que el día 26 de mayo de 2011, que fue la celebración, coincidió con elecciones municipales. Esas elecciones fueron las que perdió Pedro Castro y entró el Partido Popular. En esa, ahora veréis en alguna foto el enfado que tenemos en algunas caras, porque claro, hacer un homenaje a los jugadores que se habían caído y todo eso, pues allí no encajaba mucho. Me río, pero no es para reír. El plano de París-Madrid, París, ese punto que vemos ahí, Angoulême, San Sebastián y aquí Burgos, donde paró y Madrid. Aquí el Petit Parisien refleja una escena de, parece que José María ha hablado alguna vez de este detalle, ¿verdad? Estuvo peleando con un buitre de estos grandes, que fue el que parece que le partió la barra del timón de dirección y estas cosas. Y en París nació la noticia del Petit Parisien, la portada de ese día la hace así, en un accidente en la Guadarrama, lo llaman al centro de... Bien. La primera carta que escriben al ayuntamiento el alcalde es un tal Ramón Abelló, que no voy a leeros, donde le pide la dehesa de Santa Quiteria para que aterricen allí los aviones. La carta que escribe Quindelán está escrita a máquina, como vemos. Este es el escrito que adjunta, en el que adjunta la documentación y donde él pregunta, donde le dice al alcalde los motivos y el porqué y donde le pagarían algo si hubiera que hacerlo. En la que está encima, que se ha movido no sin querer, pero se habrá movido accidentalmente, aquí al final está la firma de él. No lo voy a quitar porque puede que me vaya al revés. Aquí el ayuntamiento le da el ok y le dice que hagan lo que ellos consideren conveniente. El aeródromo de Issy-les-Moulineaux es este que pongo aquí. Estuvimos en él para verificar si la gente de París, de Issy-les-Moulineaux, querían colaborar con nosotros en el centenario de la carrera aérea. De tal manera, yo había propuesto, el Centro UNESCO había propuesto al rey Juan Carlos como presidente de honor para este evento, para este acontecimiento, y también a Sarkozy, al presidente de la República, que era Sarkozy. Los dos aceptaron la credencial, aceptaron la presidencia de honor, pero como en un momento determinado el ayuntamiento se raja y dice que se suspende el centenario. Se suspende el centenario y le dicen a la Casa Real se entera y me llaman. Yo estaba en Cuba ese día y me llaman allí y me dicen que se suspende el centenario. Y yo me río ahora mucho por aquello, fue muy traumatizante, ¿no? Hablé con Alberto a las 4 de la mañana, que fue cuando él me llamó, y digo, no te preocupes, no vayas a venir a ningún lado, tú espérate que yo llego mañana. Mañana cuando llegue lo hablamos. Entonces yo llegué aquí y a la casa, me llaman de la Casa Real, yo llamo y me dicen de la Casa Real, mejor dicho, llamo para saber qué había pasado, que les devuelva la credencial del rey. Les digo, bueno, que sí, que quieren suspender el centenario, él como máximo rey, pues que lo justifique, lo argumente y nos lo diga, pero que el ayuntamiento no puede. El ayuntamiento no puede, esto lo digo siempre con mucho orgullo, porque esto fue una pelea mía personal, el ayuntamiento no puede cancelar aquello que no ha convocado. Eso lo creó el Centro UNESCO, y el Centro UNESCO no iba a cancelar el centenario, los actos conmemorativos. Se iban a seguir celebrando en la medida de nuestras posibilidades. Ahí estaba Julio Rodríguez, que hoy es político, pero era el GEMAS de entonces, que iba a mandarnos la patrulla Águila era una fiesta por todo lo alto para Getafe, era un gran acontecimiento. Entonces le argumenté y le justifiqué, metí en un sobre la credencial, hice unas cartas y se las mandé al rey. Le dije que me parecía muy poco afortunado que el ayuntamiento, que no había creado este evento, lo suspendiera, pero que en cualquier caso, con todos mis respetos que les decía, nosotros seguíamos adelante con el centenario.
y que por lo tanto, si su majestad yo le devolvía la credencial, entendía que eso debía ser así, salvo que él diga por escrito, nos diga que no se puede hacer por alguna causa determinada de otro tipo de conflicto, pues que yo estaría encantado de devolverle la credencial. Y de hecho se la devolví. Al día siguiente estaba con un motorista que la carta otra vez de vuelta. Los argumentos le debieron de pesar. Pues con el hijo tenía también este problema de la... Me gusta a mí pelearme con los reyes. Es una broma. Los pilotos que participaron en el evento son los que están ahí relacionados en esa página, muy bonito, el mapa de llegada, son todos los que veis aquí, más 8 que hay 8 pilotos observadores, que son estos de aquí, que eran franceses, que debían de acompañar a la carrera hasta llegar a la frontera, a los Pirineos. A partir de allí se volvían a París. Ese es el ministro, el primer ministro y el ministro de la guerra y el presidente del Consejo de Ministros. Estos son constructores de Beirós y otros más. Contra esto se estrelló el avión de Train que antes os he comentado. La gente en Getafe esperando la llegada de Bedrines, el día de la llegada. Aquí está el gobernador civil, ese es el señor de la barba. Ahí está el coronel Vives, ese es Quindelán. Estos son periodistas y esta es otra autoridad que es Quiñones de León. Lo demás es la carretera. Mirad, por ahí se ve mucha gente, mucha por ahí. A la orilla de la carretera, ya esto sería por la mañana. Pues Bedrines aterrizando en dirección de la Magdalena hacia las construcciones aeronáuticas, lo vemos ahí, ¿no? Esto es la dehesa de Santa Quiteria y aquí es un plano ya más cercano, una foto. No hay vídeo de ese vuelo aterrizando, porque como viene fuera de hora y de tono, aquí ya no había cámaras ni había medios para hacerlo. Si hubiera venido una hora que estaba programado, igual que tenemos grabado el de San Sebastián y la salida de París, que sí hay vídeos, malos, pero están, pues al menos quedaron las fotos. Esa es la razón por la que no hay vídeo. Y aquí está la llegada, agasajado por la gente, en su avión montado ahí, con la recepción de... Este es el gobernador, insisto, este es Quindelán, que es muy conocido porque era alto, el coronel Vives y toda la gente que ahí había. Bien, esto es en el Real Aeroclub recibiendo el trofeo que le entregaba el rey, y aquí es saludando al rey en Madrid, que bajó por la tarde para saludar a Alfonso XIII. Después, el día 27, el día siguiente de su llegada, se organiza un festival aéreo para compensar a los que habían estado y al propio la Casa Real y todos los que miraron con los paraguas, el viento que hacía y la lluvia, pues como era imposible prácticamente volar, pues aquí están ese día esperando para hacer ese festival. Acaba la carrera, Bedrines se va y aterriza en un tejado en París, en los almacenes Lafayette. Con lo cual puede daros idea de la destreza para aterrizar en tan pocos metros. También lo tenemos con vídeo. Hay un vídeo donde el avión de Bedrines, después de aquí, aterriza y va allí. A partir de Getafe se hacen varias carreras internacionales en el mundo. La siguiente que se hizo fue París, Roma. Y hay otra, se hizo también París-Niza, hicieron varias. Internacionales la única y la primera, después la de Roma. Ya hubo muchas, ¿no? Aquello fue un éxito y revolucionó la aviación. En esta fotografía o panorámica está el capitán José González Camón, que era un capitán de caballería. Los que volaban estos cacharros no eran aviadores ni pilotos, eran gente atrevida, que aprendían Este avión lo compró en París, se sacó el título en París, era un capitán de caballería y montó la primera escuela privada de Getafe, escuela de aviación privada, de carácter privado, que aquí está con el ministro de Fomento, que también le montó alguna vez en su avión, y este voló mucho por Madrid haciendo demostraciones, grabó alguna corrida de toros en las ventas y demás, por esta época. La escuela esta no funcionó bien, hubo muchos accidentes, estos aviones pesaban mucho, este era un de Perdusín que compró él cuando sacó el título, y luego construyó otro más, tenía dos en la escuela. La escuela fracasa
y entonces decide el Ministerio de Fomento pasárselo, se queda ahí muerta, pero entonces la vuelven a activar con Quindelán, la Escuela Nacional de Aviación, que ya esto es en enero de 2013. Estos señores que están con el coche son los pilotos Salvador Edilla, Enrique Tixier, Jan Mobay, que era un belga, que venía mucho a hacer demostraciones, Manuel Menéndez y otros más. Luis Montesinos, que fue el primer director del aeródromo militar, ya era aeródromo militar de Getafe. Aquí está un alumno, Julio Adaro, con el alumno de La Vega, que eran, en fin, son situaciones de las que se hablan. Y en la propia Escuela Nacional de Aviación, en la ENA, aquí están los alumnos y los pilotos y los trabajadores construyendo un avión. O sea, todo era muy casero, como podemos ver, ¿no? No me meto mucho en los detalles, más que ya Alfredo Quindelán se había hecho director ya de esta escuela en 1915. La habían nombrado porque él la había ascendido para otro mando, pero bueno, con él compartieron profesores, los que están en esta página, eran los profesores que tenía en la escuela para enseñar con los escasos aviones. Tuvieron también muchos accidentes y eso hizo que Fomento retirara la ayuda. No les ayudara lo que tendría que haberles ayudado. Vemos una fotografía de lo que era la escuela, los barracones donde tenían, esto lo poco que había en 1919 estamos hablando, otra fotografía de más altura, donde aquí se ve lo mismo, estas naves que son estas que hay aquí, esta de ahí es esta que hay, en fin, son de la misma época, esta es del 16 y el detalle, y esto es del 19, ya tiene más construcción, como veis, ¿no? Es otro accidente mortal de 1915 de la escuela eso fue Heraclio Alfaro, que realiza un vuelo de prueba y aquello se cayó y se mató. Tiene un accidente grave. En 1915, en diciembre, el 19 de diciembre, viene el rey Alfonso XIII a inaugurar la Escuela Nacional, la ENA, Escuela Nacional de Aviación. Aquí está la Casa Real, la gente que viene, Quindelán recibiendo a tal, y luego el rey hablando aquí con los pilotos y los profesores de la escuela. Aquí vemos que eran muy pequeñitos, debían de comer poco, ¿no? Esta gente los alumnos que aparecen por aquí, fíjate, eran como críos. Bien, este es de las mesas, de las Peñas, Mariano de las Peñas, que fue también otro profesor ya muy reconocido en Getafe. Aquí vemos otro nuevo accidente en la escuela de Quindelán, el marqués de Lorenzo de Villavicencio, que lo mismo, el avión le capotó, cayó en picado y se mató. Este es un alumno que venía, como entonces no había becas, pues venía los sábados a hacer las prácticas, sacó el título de piloto y era muy reconocido en Getafe porque hacía demostraciones y loopings por toda la ciudad. La gente se había acostumbrado a verle mucho. Pasamos ya a 1918 y aquí la Escuela de Aviación, el Aeródromo de Aviación Civil, pasa a tener carácter de aeródromo militar. El que vemos ahí es el capitán Ríos Argüeso, el primer piloto del mundo herido en combate. ¿Y cómo era esto posible? Pues si en el mundo había habido muchas guerras, pero no con aviones. La Primera Guerra Mundial no había aviones, claro. La primera éramos nosotros con nuestros aviones en África, soltando bombas y tirando tiros. Y a él lo derriban, no lo derriban, lo hieren en combate a él y al observador que iba con él. Consiguieron tirar, vencer en unas barreras que había y aterrizar de nuevo. Este hombre llegó a general de división y fue director, aquí era teniente, le nombraron director del aeródromo ya militar, con lo cual era otro de los personajes que hemos tenido. El prototipo getafense, desde José María en su libro habla también mucho, de Mario Díaz, que formaba parte del trío del BCD, Barcala, La Cierva, Díaz, ¿no? Es uno de los prototipos que bueno, además se montó en el laboratorio de ensayos de Quindelán, que había organizado para eso. Aquí vemos a Eladia Montesinos, en lo que venía a llamarse una operación comercial en junio de 1919. Eladia Montesinos es la primera mujer que saca el título de piloto, aunque luego en el Real Aeroclub de España no la autorizan a volar, la prohíben
ser miembro del Real Aeródromo, pero ya tenía el título de piloto que lo había sacado en el aeródromo de Getafe. Esto es el primer alcalde, se construye en 1918, se inaugura en el 20, y vemos aquí la construcción, el proyecto de un tal Antonio Rodríguez Martín, que era tío carnal de Manuel de la Peña, del cronista, que en paz descanse. Rodríguez Martín era su tío, era un capitán también del Ministerio de la Guerra. Y esto es como está actualmente. Este hangar lo conocemos todos, que hemos pasado por allí mucho, está en esa situación. Aquí vemos ya un poco, cuando se crea la base aérea de Getafe, el centenario de la base. Aquí comienza. El día 17 de marzo se aprueba el Real Decreto por el que se crean las 4 bases aéreas de España. Las 4 primeras bases aéreas. Una base aérea no era un campo de aeródromo, no era un campo de aterrizaje. Una base aérea era una región. Se llamaban así bases aéreas. Denominaron 4 regiones. La región aérea 1, la primera, que era Madrid y todo el norte. Viene contado, pero yo sin gafas no lo veo muy bien y no lo voy a leer para no equivocarme. La segunda región, que cogía todo el sur, que era, acordaros que teníamos los 4 aeródromos fundamentales, en León, en Getafe, en Zaragoza y en Andalucía, en Sevilla, en Tablada, ¿no? Y todo eso cubría todo el mapa español, todo el contexto español. La vinculación de los reyes con la aeronáutica, en lo que yo les decía en una de esas cartas que conservamos en la UNESCO, y está ahí registrada y todo, pues les decíamos eso, que la vinculación que había tenido su abuelo, Alfonso XIII, con Wilbur en París, en uno de sus aviones, montando, el rey en una visita a la base, el rey actual también en otra visita, etcétera. Todos habían estado muy comprometidos con la aeronáutica, por lo tanto no entendíamos esa huida hacia no sé dónde, porque tampoco es que fuera una huida, me lo invento yo, lo de la huida, pero bueno, a mí me lo pareció. Ahí vemos ya otro momento legendario, que es el autogiro de Juan de la Cierva, el C1, que nunca llegó a volar. Este tenía un rotor con 2 planos de hélices que tenían dificultades, una giraba en un sentido, creo, la otra en el otro, y la sustentación era prácticamente imposible. Ya decidieron quitar una de ellas, y con eso los muy técnicos, que hay aquí buenos ingenieros, saben explicar eso mejor que yo, pero no nos podemos detener en ello, ¿no? Aquí batimos otro de los grandes récords, el récord de España de altura. Lo bate otro personaje muy importante, que fue el capitán Gómez Spencer. Este Gómez Spencer es el que tenía Juan de la Cierva para volar sus autogiros. Era el piloto de prueba que tenía también. Y llegó al récord de 7.242 metros de altura, que además fue comprobado por Emilio Herrera. Era uno de los científicos muy importantes de los que yo he hablado con frecuencia, y que fue el comisario deportivo de la Federación de Aeronáutica Internacional. Todo, a pesar de los medios rudimentarios, estaba muy controlado. Era difícil. Emilio Herrera, al que yo siempre he propuesto que la avenida famosa de John Lennon tendría que llamarse Emilio Herrera, es el científico más grande que hemos tenido en España relacionado, fundador de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos. Es el último presidente de la República en el exilio. Trabajó con Albert Einstein, que le adoraba, porque era un científico de mucho nivel. En París, cuando se fue, era gentil hombre, nombrado por el rey Alfonso XIII, pero le dijo en su cara al rey que lo sentía, que él no podía defender la República, defender al golpe de Estado, que él tenía que defender los valores que había jurado, que eran los de la República. Y se va el pobre huido. Murió un hijo suyo, que además murió un hijo suyo en combate, y le pide a Quindelán que le devuelva el cadáver de su hijo. Quindelán estaba en el bando nacional y él estaba en el republicano. Aquello parece que no es tan como lo cuentan otros, que dicen que no se lo llegó a dar, es que el cadáver no apareció. Y además ellos siguieron conservando la amistad. Los dos sabían los motivos, porque uno estaba en un bando o en otro. Entonces, Emilio Herrera es un personaje, el inventor de la escafandra que usan los astronautas para subir al espacio. Ojo, se conserva una maqueta en Cuatro Vientos. Todo un portento. Si leen su biografía se quedan maravillados,
pues es una persona que mereces. Y está reconocido en muchos ayuntamientos y en otros tiene estatuas y tiene... Pero aquí hemos conseguido que la avenida más importante de la aeronáutica y la aviación de nuestro pueblo no tenga eso, no puede ser. Como dice un amigo mío, no puede ser. La fábrica de construcciones aeronáuticas, la primera se crea el 3 de marzo de 1923, no me paro porque hemos hablado mucho, y se constituye el 3 de marzo con capital de 1.500.000 pesetas, se adquiere un solar de 16.000 metros cuadrados y construye una nave de unos 2.000 metros. Todo eso, como van viendo, viene al albor de la aeronáutica, de la aviación. Ya había empezado a surtir efectos y empiezan a llegar, se instala, vienen construcciones aeronáuticas y detrás de construcciones empiezan a llegar otros. Esta foto es muy bonita, les ruego que la miren. Cerro de Los Ángeles, la carretera que va al cerro, construcciones aeronáuticas al fondo y los cuarteles construyéndose, los pabellones de los soldados en construcción, algunos de ellos por aquí lo veis, ¿no? Esto es un año 2000, yo calculo que esto es en marzo del 23 cuando se crea, y esto es ya cuando está ahí, esto es en el 24. Esto se ha situado a finales del año 1924. Tengo yo la fotografía localizada. Esta es uno de los barrios del pueblo donde estaba la fábrica de la luz y la fábrica de los hermanos, la fábrica de harina y de crédito de la villa, la que se llamaba fábrica de la luz y demás. Esto está, todos lo veréis. Aquí está el Colegio Sagrado Corazón, la calle Guadalajara sería esa, Ciudad Real sería esa, Guadalajara. La plaza de Cadeta, de los cubos, ¿no? ¿Cómo se llama? La plaza de las cuestas. Bueno, y es una foto muy bonita, que ya no queda nada, no se conserva, y aquí están los alrededores de Escolapios, esa es la calle de San José, de Leganés, que va bajando. Escolapios no se le ve ahí, pero en otra foto después sí lo veremos. Son fotos muy bonitas. Una visita del rey Alfonso XIII en el 26, ahí está acompañado de José Ortiz de Chagüe, que siempre estaba presente por ahí, y algunas autoridades más. No es más relevante. Aquí vemos la gran fiesta de la aviación. Se juntan alrededor de 150 aviones de fabricación nacional, todo lo que hay aquí aparcado en la fotografía de abajo, y ahí vemos cómo se hace una gran fiesta dedicada a la aeronáutica. Y también vemos en el 27 muy consolidado lo que era el aeródromo, el famoso hangar que hemos visto antes, el cuerpo de guardia por aquí, la entrada y demás. Luego esto se fue expandiendo para atrás. Tengo que ir rápido, lo siento, pero es porque tampoco da mucho de sí para poder hablar mucho de ello, ¿no? Casi cada tema de estos es una conferencia, si nos metemos en el detalle. La hazaña nocturna de Carlos Haya, que fue en el 27, pues parten de la ciudad del protectorado de Tetuán y hacen el recorrido nocturno, que era muy peligroso, de Almería, Los Alcázares, Valencia, Barcelona, Logroño, Vitoria, Bilbao, Santander, León, Salamanca, Getafe, Badajoz, Sevilla de nuevo, Tetuán y Melilla. Ese recorrido nocturno que estaba acreditado y fue todo un éxito. Los amigos de Carlos Haya vinieron con sus coches a la base, al aeródromo, a alumbrar la pista no había pista, el terreno, con coches para que pudiera aterrizar. O sea, estas eran las aventuras ya del 27. El avión aterrizó en el tiempo previsto, no lo cuento. Esta es la primera aviadora que llega, Ruth Elder, que llega, una americana, que cruza el Atlántico, y tuvieron un accidente antes de llegar, los tuvieron que trasladar con un barco, no llegaron al final, pero les trasladaron a Lisboa, y de Lisboa vino a Getafe, y aquí voló con algún aparato. El capitán Quindelán la fue a recibir, y también es un acontecimiento, hubo un intento de cruzar el Atlántico, pero fue un acontecimiento muy sonado en la ciudad también. Bueno, pasamos a lo importante, que es lo internacional, y se establece en Getafe la línea regular a Sevilla. Como vemos, Madrid-Sevilla valía 120 pesetas, Madrid-Lisboa 140, Madrid-Sevilla, Lisboa. Tenemos los horarios y tenemos todo lo que por aquí podemos hablar de ello, pero como está en el libro y en los libros y vais a acceder, no hace falta que hagamos muchos más comentarios. Este es nuestro gran Jesús del Gran Poder, que fue tripulado por los capitanes Jiménez de Iglesias,
Y en la primera ruta que hicieron fue intentaron ir hacia la India. Aterrizaron por una tormenta de arena en este pueblo que no sé cómo se pronuncia, Masiriaj, que debe ser de Arabia o por ahí. Allí estuvieron cerca de Bagdad, a unos 300 kilómetros. Allí estuvieron un tiempo hasta que pudieron reparar y regresar a Barcelona. Ese fue el primer intento que hicieron con el avión de recorrer grandes distancias para el siguiente paso de cruzar el Atlántico. Esta es una visita al aeródromo, a las instalaciones de los oficiales del curso de transformación aeronáutica. Estas visitas eran muy continuas, ¿no? He puesto algunas irrelevantes. Getafe enlaza con Europa, dice la noticia, y en julio llega el primer vuelo de la Compañía General Aeropostal que desde Biarritz y Burdeos une Madrid con Europa. A Biarritz lo mismo viene el precio, 150 pesetas, a Burdeos 250 y a París 425. Qué pena que no valga eso ahora, ¿no? Pero para que podamos viajar. Aquí vemos a la primera mujer piloto, que es de la que hemos hablado, que es Bernaldo Quirós, María Bernaldo de Quirós, hija del Marqués de los Altares. Ella luego no consiguió ser admitida como socia en el Real Aeroclub porque lo prohibían sus estatutos. Ya veis la mujer cómo estaba entonces. En esa época ya, bueno, todavía no votaba, ¿no? En esa época no se votaba, hasta después. Y aquí vemos este es otro personaje muy importante. José Rodríguez y Díaz de Lecea fue uno de los pilotos, de los profesores de la Escuela de Aviación. Es este joven que vemos ahí, teniente, le gustaba mucho cazar abutardas, y de hecho hay alguna foto por ahí que viene la abutarda y tal. Y fue el profesor de María Bernaldo. Aquí le vemos ya hecho ministro del aire. Él llegó a teniente general y ministro del aire, aquí donde lo veis. También otro personaje de la historia aeronáutica muy importante. Esta es la fábrica, una fábrica como auxiliar de construcciones, podríamos llamarlo. Trabajaba mucho para construcciones, pero fabricaba también, tenía su propia fabricación. Se llamaba Sanqui, de Sánchez Quiñones, que esto, para todos los que hay aquí de Getafe saben de lo que hablamos. Esto desapareció. Yo no creo que lo llegué a ver en pie, o por lo menos los restos de lo que quedaba, y fue muy popular, ¿no? Estuvo en el Salón de Aeronáutica y en muchos sitios importantes. Aquí esta no la cuento, es de los grandes festivales aeronáuticos, y aquí volvemos a ver una foto de lo que hablábamos antes, ya más extendida, de la fábrica de la Luz y de Harinas, donde estaba la fábrica de los Mens, y aquí vemos la plaza de toros que estaba en lo que es actualmente el Sagrado Corazón, el colegio Sagrado Corazón, que está en la calle Don Fadrique, que es esa que va por ahí. Ya veis los escolapios, todo esto eran huertas al lado de escolapios, y pues prácticamente lo que habíamos visto en ese plano primero que puse, ¿no? Aquí no podemos dar muchos más detalles, que es una foto muy bonita, que esto nos ayuda a conservar lo que era nuestro pueblo. El salto del Jesús del Gran Poder se llama así, porque aquí hace un salto para llegar a batir el récord de 8.000 kilómetros de distancia, y era enlazar con la ciudad en Brasil, en Bahía. Aterrizaron en Bahía después de cruzar todo el Atlántico Sur, pero no pudieron continuar porque se acabó el combustible y los vientos eran muy fuertes y no pudieron más que llegar. Ya era un récord llegar a donde fueron. Después de ese vuelo fueron recibidos con clamor y clamorosamente, tanto en Tablada como en Getafe. Siempre estos aviones que se habían construido en Getafe salían de Tablada para quitar kilómetros de recorrido y acometer enseguida al mar, pero tenían mucha vinculación cultural e histórica con Getafe. Vuela el primer avión diseñado por Casa, que es este que vemos en la fotografía, muy también en la época, ¿no? El Aeropostale fue el avión más rápido del mundo y que hacía también los recorridos entre Biarritz y Burdeos y enlazaba con la capital de Francia, ¿no? Aquí vemos al ministro de Marina, el contraalmirante Salvador Garbía, y un contraalmirante, un tal Cervera. También está José Ortiz Echagüe aquí, ahí en esta parte, por ahí, y otra gente que habían venido pues a una visita de construcciones aeronáuticas.
Las mujeres que jugaron un gran papel en aquellos inicios de la aeronáutica, con su trabajo de entelar los planos de los aviones, sujetar los cables con alicates y con tornillos, con alambres, ya saben. Hasta se eligió el título de Miss Alicates, ¿no, José María? En construcciones, hasta eso. Bien, eso. Y hacían su trabajo muy importante, como podemos ver. La mujer también tenía su espacio en la industria, que no lo había en cualquier lugar. Y aquí vemos el avión más grande del mundo que llegó a Getafe. Antes llegó a Barcelona, de Barcelona a Getafe, y es un avión cuatrimotor, un Hawker, con 4 motores inmensos, y tiene una particularidad, que la gente iba sentada en el ala. Aquí, ¿veis las ventanitas? Pues aquí iban 6 asientos, otros 6 en esta parte, mirando de frente, no iba por el lateral, aunque en el lateral llevaba como 26 cómodas butacas, ¿no? Pero ahí le vemos en Getafe aterrizado, aquí en esta fotografía, y aquí vemos un plano muy cercano, lo cual pues también es una parte histórica muy importante. La escuela de aprendices, ¿qué vamos a decir de aquí? Lo que ha aportado a los trabajadores, a las personas de Getafe, a mucha gente que ha vivido, y que todos ellos, muchos fundaron talleres, montaron negocios, muchos, que yo conozco algunos, pero gente trabajó en puestos de alta responsabilidad, y algunos llegaron a sacarse el título de ingenieros. Hubo algunos, no muchos, pero hubo gente que, superando aquello, se hacían sus maneras de enlazar y demás. Aquí vemos otra visita, que es la inauguración de Barajas, que incidió con Getafe. Tuvieron que ir allí a hacer alguna demostración y demás. Es un acto de la inauguración del aeropuerto de Barajas, donde se empleaban las instalaciones de Clasa. Este es el vuelo a Filipinas que hizo Fernando Rey Lorín, otro grande de la aviación, y que tiene una historia, pues, para hablar de él largo y tendido, ¿verdad? Para hacerle un libro, pues tiene una gran biografía. No puedo entrar en más detalles. Aquí le vemos en su avioneta, en otra fotografía, cuando volvió de Filipinas, en la Camper Suite, que fue bautizada con ese nombre, de la ciudad de Manila. El Cuatro Vientos, que ya es una versión avanzada, con un depósito que lo colocaron delante para aportar 5.300 litros más de gasolina, porque no llegaban con eso a donde pretendían, para acometer el siguiente vuelo, que era aterrizó en Camagüey por falta de gasolina, pero el destino era México, era llegar a La Habana, y de La Habana a México. En el trayecto de La Habana a México desaparecieron, nunca se supo de ellos, y hay muchas leyendas en este sentido, pero no hay ningún dato firme, aunque tú de eso sabes mucho más que yo, José María, pero tampoco te voy a dejar que lo cuentes ahora para acabarlo, ¿no? Hay que leerlo, está escrito. No quiero deciros que si entráis en internet lo vais a encontrar enseguida. He querido darle una reseña. Aquí la escuadrilla de caza de Getafe era la vencedora de la tercera Copa de aviación. Ahí vemos al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, acompañado del ministro de la Guerra, Alejandro Lerroux, en Getafe, en una de las visitas que hicieron para entregar la Copa. Ahí vemos poniéndole la imposición de la corbata. Se llama una insignia que se coloca en el estandarte, acompañada generalmente de otra condecoración, una medalla de plata, una cosa de este tipo, ¿no? Las corbatas eran muy habituales en esos eventos. Aquí entrega la copa otra vez el presidente de la República, la cuarta Copa de Patrullas Militares, también la ganó Getafe. Getafe tenía buenos equipos. Bueno, esto nada más que tiene una cosa muy bonita, que es el paso a distinto nivel de la estación de abajo, de la estación de Andalucía, de Cádiz, ¿no? Madrid-Cádiz, y la otra, que es la nuestra. Aquí se ve el cruce de la fábrica de García Lorca, la fábrica de harinas, el paseo de la estación, que se llamó Carlos Sotelo en una anterior. Paseo de la estación, ¿no? Perdón, paseo de la estación es el Pablo Iglesias. El 11 Barbacana, ¿no?
el paseo de Pablo Iglesias, y abajo vivía Silverio Lanza, en esta casa que hay ahí vivía Silverio Lanza. Aquí vemos otras fotos muy bonitas. Voy avanzando. Los meses previos a la guerra, de la que no me voy a extender porque eso sí que es muy largo. Se ve la inquietud que había, la sublevación de la guerra, con algún pequeño detalle. Sabéis que el cuartel de artillería se sublevó contra la base aérea y lanzó cañonazos la noche del 17 al 18 de julio a la base aérea. De allí fue respondido y finalmente los aviones volaron y también atacaron el cuartel. Bueno, aquello duró menos que un pastel en la puerta de un colegio, duró nada. Fueron detenidos y encarcelados y demás. Todo eso está contado en el libro con mayor detalle y se puede ver. Este es el cuartel del RACA 13 en esos momentos, con el patio de armas, con la formación que hay, la actual universidad, ¿no? Con lo cual hemos ganado también mucho. En la base de Getafe durante la guerra civil vemos un avión, el Import, que era muy famoso, el capitán Manuel Gascó, y esta base estaba mandada en esa época de la guerra civil por el coronel, no era coronel, era teniente coronel, yo creo, Antonio Camacho Benítez, que estuvo en la zona, mientras la República estuvo aquí, luego pasó a zona nacional, se cambió. No sé si fue voluntario o qué fue lo que hubo. Los militares italianos, con motivo del 80 aniversario de la finalización de la guerra en el 39, regalaron a los pilotos españoles una imagen bellísima de Nuestra Señora de Loreto, que la transporta la carroza de la Virgen de los Ángeles. Se la prestaron en ese acto para hacer la imagen. Esta imagen se conserva en la base aérea. El resto de patronas de Loreto llevan una vestimenta muy peculiar, no es esa. En la Magdalena hay una que regalaron los del alcalde de Getafe, que tiene un manto caído y no tiene que ver nada. Esta es una imagen muy socorrida, moreneta y tal, muy bonita. Aquí vemos también en 1940 se hace la organización del Ejército del Aire. No entro en detalles para no alargarlo, pues no sé cómo voy de tiempo, muy pasado, ¿no? Voy a ir terminando, voy a pasar a ver qué vemos aquí. Una entrega de medallas de condecoraciones en la base aérea. Aquí vemos la jura de banderas, la primera jura de banderas, la construcción del Junker bajo licencia alemana, el Junker 52, en construcciones aeronáuticas, que vemos ahí la nave de montaje y todo lo demás. Este vuelo lo había probado con estos aviones Eduardo González Gallarza, que fue ministro del aire también y un gran piloto. Esta es la aventura que hemos contado casi todos de Getafe, que sobre la torre de la Magdalena se estrelló un avión pilotado por Ventura Pérez Porro, que tiró la bola de arriba y la veleta. Esto de aquí, por ahí chocó, lo tiró y cayó en un corral cerca de lo que es la biblioteca Ricardo de la Vega. A los 20 años o 25 años aproximadamente de haberla tirado, un vecino un militar de la base aérea, Miguel Gómez Gallego, que era vecino de Getafe, pero de Cadalso de los Vidrios también, montando ese artilugio de escalera, subió a colocar la bola y la veleta. Esto ya fue, pues como en 1945, y lo habían tirado en el 26, o sea que estuvo sin veleta mucho tiempo. Sigue doblado. Vemos el Alcotán en 1948, vemos construcciones, en el 25 aniversario Construcciones estaba así, esa era la construcción que había, y estas eran las bodas de plata de Construcciones. Recoge una fotografía y hay una foto que está en un avión grande, que hay 1.500 empleados ante el morro de un Junker. Esta foto la tenemos publicada en muchos sitios, creo que ahí viene también con alguno de ellos, pero no la he puesto porque hay mucha material que... Aquí vemos el 35 aniversario del Plus Ultra, del vuelo del Plus Ultra, que ya se construye la pista de cemento, se inauguran las nuevas pistas de rodaje de vuelo, etcétera, y con 1000 metros de longitud y 60 metros de ancho. Aquí vemos otra panorámica de la patrulla de Atlántida en el vuelo del Halcón. Ahí vemos al jefe de Estado portugués, y Franco también está ahí, en una foto de
Claveiro López en la factoría Casa en el 53, en una visita. Los jefes de Estado, como ahora, cuando venían a Getafe, iban a casa. Allí aparecían todos a ver, porque nuestra tecnología y la factoría y construcciones tenía mucho prestigio. De hecho, las series aquellas que construyeron de aviones se vendió en todo el mundo. Esto es lo que era la base aérea en los inicios. La dehesa de Santa Quiteria era este cachito azul. El avión aterrizó de allí para acá, este terreno que hemos visto antes. La segunda ampliación que se hace en 1921 es esta que se hace aquí para ampliar construcciones aeronáuticas, que es todo esto y todo eso de ahí, ampliar el aeródromo. Después la siguiente se amplía ahí para a construir más edificios, en esa zona de ahí. Esto es del año 1925. Y en el 41 se amplía hasta lo que llamaban el Rincón, una valla que había por aquí, y la calle Calvario, se amplía todo esto. Aquí hay más edificios. La gran ampliación para construir la pista grande que hemos visto, que arranca de por aquí y va a lo largo de esto, es esta de aquí, que es del año 1963. Y esto ya, bueno, esto ha ido creciendo pues a lo largo. Este es un plano interesante de estas cosas que lo hice en el ayuntamiento en aquellos tiempos, porque encontramos la documentación y digo, esto hay que ponerlo para que se sepa cómo fue. Si no se cuenta, no se sabe, hay que contarlo. Vuela el primer Dornier, el Dornier, que es 25, que era de casa, es uno de los que vemos ahí. Y también vemos una delegación norteamericana presidida por el general Dahl a visitar las líneas de montaje de la factoría. Se crea el ala 35 de Getafe, esto fue en 1955. Aquí vemos el Azor, que emprende el vuelo. El Azor es uno de los grandes aviones insignias que tuvo la base aérea de Getafe. Era un bimotor con dos motores Hércules de 2040 caballos de potencia. Ya hablábamos de cosas mayores, y con una carga de 15.000 kilos podía despegar. Velocidades de 365 kilómetros. Y salen hacia Alemania las dotaciones de los Pasques, que era otra de los que se fabricaron con patente aquí en construcciones. Aquí vemos los sustitutos de los Junker. Vemos la iglesia de la Magdalena, allí se ve la torre, y aquí se ven aparcados los DC-3 que les sustituyeron. Eso es el terremoto o maremoto, mejor dicho, que hubo, las inundaciones de Valencia. Hay otro que es el maremoto, que lo estaba confundiendo. Esto en Valencia hubo muchas inundaciones en aquella época, y salvamento aéreo de Getafe, pues el SAR, que lo conocíamos por el SAR, pues salían a socorrer y a enviar cosas de primera necesidad. La solemne entrega del estandarte a la base aérea, al ala 35, que lo hizo el Ayuntamiento de Getafe, y tuvo de madrina a esta señora que vemos aquí, que se llamaba María García, fue la madrina del estandarte. Ahí vemos otra vez los DC-4 que reemplazan a la Junker 52, una bella estampa sobrevolando el Cerro de los Ángeles, de los F-100. Voy a ir ya un poquito más rápido. Esto es lo del maremoto de Agadir, que también fuimos a enviar ayuda humanitaria, y en Getafe se dispuso de 5 DC-4 para llevar todo el material y 14 DC-3, localizando las tripulaciones y trasladar todo. Totalizaron hasta 170 servicios. Aquí vemos una del jefe del Estado Mayor que viaja a Roma. Noticias sin mucho más comentario. Aquí vemos dos alcaldes de Getafe en los eventos, supongo que del Día de la Patrona. El primero de ellos es el alcalde Félix Cervera, que sustituyó a uno que había, que era Pedro Zarzo, un médico. Este era el de la Marina, se le conocía por el de la Marina, Félix Cervera, muy alto. Su madre tenía un despacho de loterías y tuvieron algún conflicto con Hacienda, ¿verdad? Y cárcel incluida ahí. Y luego aquí tenemos a nuestro amigo José Mingo, que también trabajaba en casa, era un hombre muy agradable,
y murió hace 2 años o 3, yo creo que ha muerto, o 2 años, o por ahí, este que está aquí, José Bingo. Bueno, como veis, desde entonces los alcaldes suelen ir siempre a todas las conmemoraciones y cambios de mando se suele ir a la base aérea, a acompañarles y demás. Esa sintonía entre el ejército y el ayuntamiento ha sido una buena colaboración que mantiene las relaciones vivas. Aquí tenemos otro alcalde, el anterior a Jesús Prieto, que fue el primero de la democracia, este es el último de la dictadura. Ángel Arroyo trabajó en construcciones aeronáuticas, una excelente persona, yo le conocí mucho, su hija fue alumna mía, y esto es una visita que debió hacer el emérito en aquel tiempo, cuando teníamos buen concepto de él. Aquí el entierro de Alfonso XIII en la base aérea, que llegó el cuerpo desde vino desde los Alcázares en un avión. Bueno, vendía de Roma a los Alcázares y de los Alcázares nos trajeron a Getafe en avión y aquí en helicóptero. Algunos de los que llevan el féretro los he conocido hace 2 días porque me lo dijeron ellos. En una foto que hay en tu libro que va ahí atrás soy yo. Digo, pues anda para conocerte. O sea que... tú lo sabes. Sí. Bueno, esta es otra corbata, otra medalla, entrega de la medalla de plata al mérito policial concedida al ala 35. Ahí vemos, esto es la época de la UCD, al alcalde, perdón, al ministro... Rosón es este era el ministro Orián, que era de defensa interior. Ahí está Jesús Prieto, Catalina, Pedro Castro, y por aquí están todos sentados. Ahí está Jesús, Pedro Castro, Sebastián Carro, Jesús Neira, los que en esa etapa estaban. Esto también es con motivo de una imposición de la orden, de una medalla de plata. Aquí vemos el Caribú, otro muy importante. Estos aviones tienen aunque se llama, el nombre militar que le ponen a estos aviones es el T9, el T21, el T19, se les denomina con la letra T, de transporte normalmente. Y esto es 25.000 horas de vuelo sin accidentes del avión, el Aviocar T12. Es el C12, pues que era el Casa 12, pues es el Aviocar, el T12, con denominación militar, ¿no? Es muy importante. Vemos también, nace la 408 Escuadrilla de las Fuerzas Armadas, dotadas con aviones Aviocar, ya lo veis, C-212, que es el C-12 que hemos visto, militar T-12. Avanzo. Otro avión más, inicio de la operación UTAN. Sabéis que la base aérea mantiene varias operaciones militares en distintos destacamentos de lugares conflictivos donde tenemos tropas españolas, ¿no? Y normalmente salen de la base aérea de Getafe, también de Torrejón, pero aquí salen muchas. La de Namibia y UTAN y todo esto salen de Getafe. Este fue coronel cuando yo hice la mili en Getafe, este señor que se llama Alcaide, el coronel Alcaide. Llegó general, el hijo es ahora general, el hijo suyo. Y este es el ministro de Defensa, que también está poniendo una condecoración, una corbata de... Ese es Narcís Serra. ¿Cómo? Narcís Serra, sí. Es Narcís Serra. No, Narcís Serra. Nadia Navarro no tiene que estar aquí, eso es. Esa es otra película. No, es este, no. Aquí se celebran las 75.000 horas de vuelo del avión T-19, que es el C-235, y el T-21, que es el C-295, que se está volando ahora, todavía actualmente, ¿no? Es un homenaje de 75.000 horas de vuelo. Aquí es un día de puertas abiertas, que habéis conocido todos, he puesto uno de referencia, y no hablo de él porque tampoco tiene más interés. Una visita del emérito a las instalaciones del ala 35, ahí está acompañado con Pedro Castro, el rey, el coronel de la base y demás. Los pilotos republicanos, en una recepción que se hizo el día 23 de abril del 2005 en la base aérea de Getafe, y vinieron a ver una demostración y un día de puertas abiertas. Este es las bodas de oro, debe ser
el 50 aniversario de las 100.000 horas de vuelo de los aviones C-235 y 295. Por los años que hemos visto antes y en el que estamos ahora, la boda de oro son 50 años. De 1995 creo que eran al 2000, no sé qué año. Vemos algo que es una realidad, o va a ser una realidad. Está aprobado, firmado y con el dinero en la caja. Falta que se lo quieran gastar. El Museo Aeronáutico. Esto empezaron las gestiones con Pedro Castro y con Carlos Valle, que es el presidente de la Fundación Infante de Orleans, la FIO. Es un acontecimiento histórico. Ya tienen los terrenos, están habilitados y están construyendo, empezarán la carretera que une, porque tiene que ir por detrás de lo que es Airbus. Entran por el polígono de... el que está a continuación, Carpetania, por el borde de la línea para llegar a los aparcamientos y a esa zona. Bueno, este es un hecho histórico, pero que ya está firmado, ¿no? Aquí se firmó una declaración de intenciones, luego ha dado mucho de sí, ha estado a punto de llevárselo Cuatro Vientos, hace un año Cuatro Vientos tenía la firma y todo ya, pero alguien se opuso y dijeron que no, porque no era un lugar para volar, es que allí no pueden volar, pero aquí tienen más territorio y más espacio. No, Cuatro Vientos, hasta a punto de llevárselo ahora en tercera, como tercer hecho. Y porque estuvimos en un acontecimiento en Cuatro Vientos y me lo contaron en persona, en viva voz. Dijeron, pues ya lo tenéis en Getafe. Allí se había tomado. Eso es un hecho muy importante. Un avión ruso, en una de esas visitas que hacían los militares rusos, que se llamaba Cielos Abiertos, y venían a visitar y volaban por todo el territorio sin mucho control y demás. La primera mujer piloto, Ivonne Sánchez, que creo que la conocimos un día, ¿no? En la base. Es la primera mujer, está ahora de comandante o teniente coronel en el grupo de automóviles. Y esta otra es también otra mujer que voló con ella, las dos volaron en aviones de reacción, las primeras mujeres que volaron estos aviones. Esta de combate y luego vino a la base aérea a volar ahí. Tuvo mucho tiempo. Ese avión maravilloso, el 380, el más grande del mundo, aterrizado en Getafe, con una vista panorámica espectacular, ¿verdad? Preciosa. Esa es una visita del rey, que yo creo que ahí no sé si era rey, estamos hablando de 2007. No, era príncipe. Y eso es una de las visitas que hizo para un acontecimiento. Cuando Getafe jugó la final de la Copa del Rey con el Valencia, también se hizo un programa en la base aérea con uno del periodista de Radio Marca, el coronel de la base, Pedro Castro y Ángel Torres, están en ello. Bueno, la base se hizo azulona no por el color azul, sino por el del Geta, ¿no? Y este es un homenaje del Cuatro Vientos al Cuatro Vientos que nunca llegó, que desapareció en el camino hacia México. Este avión se llamó Cuatro Vientos y estos pilotos hicieron la réplica con este avión de ese vuelo. Llegaron a Camagüey y creo que llegaron hasta México. El grupo de fuerzas, el CECAS, es el Centro del Ejército del Aire de Fotografía y Cartografía. Tienen equipos muy buenos, como veis ahí, para volar y hacer fotografías de gran calidad, y tiene sede en Getafe y también tiene sede en Cuatro Vientos, donde está la Escuela de Cartografía del Ejército del Aire. Aquí es uno de los relevos de la base aérea, que es el coronel Javier Carramiñana, que ya ascendió a general y le sustituyó al coronel Zarategui. Otro relevo más, el GEMA, y no cuento ya los nombres porque no se nos haga largo, pero son distintos coroneles de la última etapa. Aquí hay una foto de la Virgen de los Ángeles cuando salen a recibirla, cuando viene de Getafe. Este es el general, el coronel Llovera, que estaba destinado a Estados Unidos, y el relevo suyo con otro coronel que está ahora en Sevilla. Después, este es el acto del centenario que os comenté, el día 26 de mayo de 2011. Estamos descubriendo la placa que pusimos en homenaje a todos los pilotos que participaron en aquel vuelo de París-Madrid.
y estamos descubriendo la placa. Está el de ahora, general Carramillana, es coronel, un comandante que iba con él, Pedro Castro. Aquí ya no, aquí seguía siendo alcalde, pero era el día de las elecciones, ya había perdido. Está el jefe de la comisaría de policía, Miguel Ángel González, y un servidor. Después, este es otro equipo que han venido mucho a la base, que son los del Masterchef, ¿no? En una de las visitas que debieron de hacer aquí y demás. Y hay de estos encuentros hay muchos, relevos y cosas de estas. Esto es una jura de banderas en el Cerro de Los Ángeles, espectacular también por la belleza de los 3 aviones que vuelan sobre cuando hacen el acto de homenaje a los caídos. Es una foto de una maravillosa belleza. Aquí lo mismo, vemos a la ministra de Defensa con el Gema y además en una unidad especial para de personas, una unidad de estas que lleva UCI dentro y tal, ¿no? Muy importante. Esto es un relevo de la base. Coronel Ibarreta, cuando toma posesión del cargo, que sustituye a Nicolás Núñez. Aquí vemos el de la patrona cuando se cumple el 80 aniversario de la entrega de esta patrona a Getafe. Y aquí vemos el último Eurofighter que se compró en el 2020, el año del aniversario, y que tuve la suerte de poderlo fotografiar y, bueno, me lo mandaron del ejército tal como está. Esto está aquí en casa, pero lo tuvieron ahí un tiempo que vino de la base de Albacete. Aquí es la restauración de esa era que había en la rotonda de la calle Pinto, que lo cambiaron de color, estaba muy deteriorado, lo restauraron con motivo del 20 aniversario del centenario de la base. En este libro están todos los coroneles, desde Quindelán el primero, cuando la carrera París-Madrid, hasta nuestros días. Pero en el libro los han quitado. No han querido poner a los coroneles. A mí me parece que era un hecho histórico importante. Este es el último, Carlos Sánchez Bas y más. La alcaldesa de Getafe, en una de las visitas a Irús. Y esta es, aquí estoy yo, con la medalla esta que reclamabais por ahí. Claro, no te has puesto hoy. Ya lo han hecho, bueno, ahí estoy con él. Me está poniendo la medalla al coronel. Y eso que es muy bonito, les pido con ello, que es un poema, no es poema, pero es un texto de Azorín, de José Martínez Azorín. Cuando venía a ver a Silverio Lanza, paraban el tren ahí, aquí abajo en el tren, y se iban andando a la estación. Y dice, y el tren vuelve a parar en Getafe. De la estación al pueblo, va un camino recto. Junto a él hay una alameda, esto lo llamaban ellos una alameda. Por aquí sabéis que va un caserón, ¿no? La llanura se extiende sombría a un lado y a otro. En el fondo, ya lo venimos en esta imagen, en el fondo, destaca el ábside de una iglesia coronada por una torre puntiaguda. Esa torre puntiaguda es tremenda la definición, ¿no? Propia de un grande como puede ser Azorín, claro. Así es que, oye, gracias por toda vuestra atención y disculparme que no haya podido pararme mucho, tampoco estoy allá muy para ello. Qué pena que no dispongamos de un par de horas más para seguir escuchando. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas y Martín está dispuesto y tiene energía para seguir. Yo sí, pero si no contesto yo, contestará alguno que hay. Pues mejor, también. Incluso puede ser un tertulia. Sí, nos hemos cogido mucho tiempo, por lo tanto lo que voy a pedir es que seáis breve en la pregunta y a Martín si responde o a quien quiera responder. A quien quiera responder, que seamos breves y vayamos al grano. Me permito decir antes de eso que
gran documentación, qué cantidad y qué acopio de material, qué acopio de datos, qué bien ordenado, qué bien organizado, qué bien expuesto. Hay que felicitar a Martín por esta labor, porque es una auténtica gozada disponer en este terreno de la aeronáutica, disponer de toda esta información. En otros terrenos lo están haciendo otras personas que se dedican a la historia de Getafe, y todo eso es muy positivo. Termino diciendo que toda esta información trabajamos desde nuestra asociación por llevarla al museo virtual. Queremos seguir engordando, seguimos reivindicando nuestro museo físico de Getafe, donde tendrían cabida muchas de estas cosas que nos cuenta Martín. Y por si acaso después ya se me pasa de poner las preguntas, dar las gracias al Club UNESCO de Getafe, no sé si lo he dicho bien. Muy mal. La Asociación Getafe Madrid. Sabía que no me iba a acordar, pero se me está entendiendo. Y también dar las gracias a otra asociación que está aquí presente, que es la de Juntos por Getafe, que le agradecemos que hayan venido también a esta charla. Me callo ya y doy paso al turno de intervenciones. ¿Alguien quiere preguntar o hacer algún comentario? Yo voy a haceros una pregunta. Estamos por el tema del empoderamiento de la mujer, pero qué pocas mujeres me ha sacado, Martín. ¿Qué papel tiene la mujer hoy en la base aérea, en el ejército aéreo y demás? Tenemos una ministra que es de defensa y la mujer en puestos de responsabilidad en la base aérea, ¿qué papel ha jugado la mujer en la base aérea? No ha tenido muchas responsabilidades porque la mujer, a ver, llega al ejército del aire pues no hace muchos años. Hay una general, la primera general que tenemos, la general Loreto, que estuvo en Getafe en un acto. Y estuvo en Getafe destinada. Y estuvo en Getafe 15 destinada. años haciendo todo el mantenimiento de los aviones. Eso es. Ingeniera aeronáutica de mucho nivel. Es pequeñaja, pero tiene un poder tremendo. Y un mando. Ahora tiene toda la seguridad del Estado, lo controla ella. O sea que no es cualquier cosa. Lo que pasa es que ahí las responsabilidades son complicadas. La ministra, de hecho, tenemos una ministra muy potente, ¿no? Claro. Y hay muchas, y hay pilotos y hay muchas mujeres. Ya se van incorporando. No es un cuerpo fácil el ejército. La mujer tiene más dificultades en el ejército por muchas razones, pero no se acobardan. Hay mucha gente luchando y mujeres pilotos hay muchas. Ya las hay en las compañías también civiles. Hay mujeres, yo me he encontrado ya muchas volando en algunos aviones. En fin, yo creo que la mujer siempre ha tenido, ahora más, es que ahora tienen otros frentes. El frente más importante que tienen es dar caña a los hombres. Así que... No. Si no lo mataran, no. No, pero nosotros no vamos contra los hombres, nosotros vamos con los hombres. Es una cosa eso está muy bien. Con los hombres, no contra los hombres. Entendemos que la igualdad debe ser una cosa compartida y corresponsable. Entonces, no es una cosa que habrá hombres que se porten mal, pero la inmensa mayoría están participando y colaborando en la corresponsabilidad. Por eso hemos conseguido avanzar en tan poco espacio de tiempo, desde que tú nos has hecho, que te felicito por la magnífica exposición que nos has mostrado, porque esto aquí detrás de mucho trabajo de información, de, como ha dicho Ángel, de ponerla muy bien, de trasladarla muy bien, cronológicamente, gracias. Y has dicho, ¿no?, enlazando con lo que decía el compañero, en tan poco espacio de tiempo, creo que las mujeres en la aviación y en las Fuerzas Armadas en los últimos 20 años han hecho un recorrido absolutamente vertiginoso, partiendo de donde partían. Y eso gracias a una labor conjunta que no podíamos haber hecho las mujeres solas. Eso es con la colaboración de los chicos también, sin duda. Lo has explicado muy bien, así es, exactamente. Cuéntanos. Yo aquí quería reivindicar el papel de la mujer en la construcción de aparatos
entre los años 1936 y 1939, concretamente en Reus, en Sabadell, en la zona de Cataluña, donde se llevó construcciones aeronáuticas. Las mujeres tuvieron un papel importantísimo porque los hombres estaban en el frente pegando tiros y ellas eran las que se encargaban de fabricar los Polikarpov que se adquirieron a Rusia. El tema vino después, el peor tema vino después, cuando una vez en el año 1940, cuando regresa a la factoría y a muchas de esas mujeres se las admite, algunas de ellas habían sido jefas de taller, habían diseñado inclusive utillaje acorde para montar los aparatos, y sin embargo cuando llegan a Getafe el puesto que se las ofrece es el de ama de llaves del director de la fábrica. Es verdad, sí. La mujer tiene su papel en la aviación también, ¿cómo no? Tal vez era una de llaves Pero algo más. Oye, Martín, tú que siempre has estado tan vinculado a la docencia, a la enseñanza, a la decencia, me has dicho. Y a la decencia y a la docencia, que has sido pionero en la formación profesional en Getafe, que Getafe es cuna de la aviación, que tenemos una base aérea, que tenemos una tradición aérea. ¿Cómo se explica que Getafe no tenga un centro, un instituto de formación en el mundo de la aeronáutica? Pues, ¿por qué no se ha conseguido? Pues no se ha hecho, primero porque no había un centro. No, a ver, teníamos una referencia, ya no, pero entonces la había, que era la escuela. No podíamos hacer competencia a la escuela de construcciones. Para enseñar la profesión, mejor que construcciones, no iba a haber nadie. Formaban gente muy buena, muy preparada, y no podías enseñar oficios complementarios, que valían también, también valían para eso. Pero evidentemente se podía haber utilizado la imagen de la aeronáutica y haber tenido alguna especialidad, alguna, no digo que todas, incluso, pero aquí, a ver, hubo siempre mucha dejación por parte de la administración. En estas cosas no ha habido. Por eso cuando yo hablo antes de iniciativas de este tipo, la juventud, en los colegios, por ejemplo, lo que yo he contado, que contamos aquí, que es una historia muy bonita para que los chicos, seguro que les encantaría. No se ha hecho, no se ha divulgado nunca la capacidad de Getafe que ha tenido y de dónde venimos. Esto lo tenían que conocer en las escuelas, no las de otros pueblos que no tienen nada, pero nosotros sí. Es decir, saber lo que hay detrás de todo lo que he contado. Hay muchísima historia, y eso sería importante que en las escuelas este papel se hiciera, igual que lo de la calle, que famosa que he dicho. El ayuntamiento me dio un argumento la última vez, es que eso es de la Diputación. Digo, perdón, la calle de la carretera que va a construcciones no es de la Diputación, porque además el nombre de la calle, John Lennon, lo puso el ayuntamiento, y si lo puso el ayuntamiento es que lo puede poner igual. Y además yo decía, daba referencia, yo ponía una serie desde arriba, desde el puente, toda la calle poniendo nombre de personajes con su historia un poquito contada y demás. Pues esto como que cuesta trabajo. Ahora están con lo del barrio de la aviación, que vale, si a mí me parece muy bien que vaya a haber un barrio de la aviación y las calles se llamen con... Pero es que es mucha la gente que tenemos que cubrir, y que la gente se preguntará, este hombre, si nadie habla de él, y es la persona más importante que hemos tenido en la aeronáutica en España, hombre, por favor, que eso, yo cada vez que... Son tantos los generales que me se han dirigido a mí y me preguntan que por qué, que cómo va lo de la calle de John Lennon, que cómo va el cambio y cómo va esto. Y digo, pues ahí estamos. Hay una petición nuestra hecha, que además firmada por los 4 cronistas cuando estaba Ángel del Río, que yo les dije, oye, ayudarme, vamos a hacer una petición conjunta y vamos a pedir esto. Hicimos un estudio y todo ello, pero a mí me da pena porque nosotros estamos vinculados sí o sí a la aviación para siempre. Y lo que llevamos vivido ha estado dependiendo de la aviación. Es que estaríamos hablando de otras cosas, yo creo, vamos. Cuando desaparece la escuela de aprendices, hay unos años que nos quedamos huérfanos, la escuela de aprendices de casa, y empieza a darse de una escuela aeronáutica aquí, por aquello de los técnicos de mantenimiento de aeronaves y toda esa historia, crear como un polo a la imagen de que tiene Inglaterra una historia importante.
vino el cambio político. Sí, creo que hemos tenido suerte con eso, es verdad, pero bien estado. De las excelencias de la Escuela de Aprendices de Casa podemos hablar aquí, creo que 5 o 6 personas de las aquí presentes que hemos pasado por esa escuela. De lo que acaba de decir Martín sobre la importancia de la aeronáutica en Getafe, él se ha centrado en su exposición mucho en la base y seguro que se le dejan cosas en el tintero que poner. Yo quiero decir en 10 segundos la importancia que tiene Casa y lo que ahora es el bus. Él ha mencionado que Casa nació, me parece que ha dicho, con 16.000 metros cuadrados, ahora tiene 800.000 metros cuadrados. El incremento en superficie edificable, no recuerdo la cifra, pero es inmenso. Hace falta un autobús para ir, que lo hay internamente, para deshacerse de empresa de punta a punta de la empresa. Y también cabe aportar el dato de que aquí vienen a trabajar 12.000 personas, entran en esas instalaciones, esos 800.000 metros cuadrados, entran aproximadamente 12.000 personas cada día, aproximadamente 6.000 de plantilla y otros 6.000 de empresas subcontratadas. Es la importancia que la aeronáutica, además de la base y de otras industrias auxiliares, le ha aportado y le sigue aportando a Getafe, y como bien ha dicho Martín, le seguirá aportando por muchos años. Si me equivoco en algún dato, algunos de los que estéis aquí podéis y ahora vienen corregirme. ¿Hay más palabras, más preguntas, más intervenciones? Solamente quería hacer una apreciación. Me ha llamado mucho la atención en la conferencia, ¿no? Estáis hablando de cambiar de nombre de John Lennon, y en cambio en Getafe tenemos Juan de la Cierva por todos sitios. Y en cambio en la conferencia no se ha nombrado siquiera Juan de la Cierva. Carece de importancia aquel primer vuelo, no sé. Cualquiera que no sea de Getafe, hablan de Getafe y dice Juan de la Cierva, ¿no? El primer vuelo, no. Todo lo contrario. Ha sido una cosa intrascendente desde el punto de vista, hablé del autogiro de Juan de la Cierva, pero no quería entretenerme mucho habiendo tanto materia, porque Juan de la Cierva da para solo Juan de la Cierva da para una conferencia grande, pero es un personaje. Aquí tenemos desde colegios, calles, avenidas, etcétera. Juan de la Cierva está presente en toda la historia reciente de Getafe, y además con mérito, y era una persona que visitaba mucho. Una anécdota que voy a contaros muy rápida es que un amigo mío, cronista de Venturada, Venturada es un pueblo que está por la sierra, ¿verdad? Pues su tía abuela, en un encuentro que tuvimos, me dijo: oye, Martín, tengo que contarte una cosa de mi tía abuela que la pasó con Juan de la Cierva. No sé qué pasa aquí. Y me dijo: el día de puertas abiertas que se hacía en construcciones aeronáuticas, habló de la época de Juan de la Cierva, en 1927, en el 30, 31, en esa época que ya volaba él mucho con el autogiro. Y estaban en la base en un día de puertas abiertas. Ella quería ir a misa al Cerro de los Ángeles porque era un día de puertas abiertas que coincidía con el día de la bajada de la Virgen. Y abrieron puertas, los empleados aprovechaban para ver la factoría, y la señora esta era amiga personal de Juan de la Cierva. La vio tristona, andando. Hola, fulana, como se llamara, no me acuerdo. ¿Dónde vas? ¿Pero qué te pasa? Te veo muy preocupada. No, porque mira, Pepe se ha metido, no me hace caso, y yo quiero irme al cerro, a la misa del cerro, que voy a llegar tarde. Ya no llegaré y tal. Voy a ver si puedo coger algún autobús o algo. Dice: ¿cómo que no vas a llegar? Vamos, que ahora mismo te llevo yo. Y ella se quedó así: no, era verdad que yo voy a montar en ese cacharro, ¿no? Y en efecto la montó y fue al cerro y la llevó a misa al Cerro de los Ángeles ese día. Me lo contaba él como una anécdota. O sea, quiero deciros que es simpático, ¿no? Desde la base a montar en un autogiro. Esto hay que escribirlo, Martín. Ya, lo tengo ahí. Lo puse en una de las crónicas mías, pero haré balada.
Yo, referente a lo que ha hecho esta Juan de la Cierva es un ídolo para Getafe. Referente a Juan de la Cierva, hace un año, en la celebración del centenario de Casa y Bus, tuvimos una conferencia que a mí me gustó mucho, me pareció excelente, sobre el autogiro, en el cual me parece que comandante Fernando Rosselló hizo una exposición de toda la importancia que ha tenido Juan de la Cierva y el autogiro, no solamente en España, sino a nivel mundial. Aprovechando también el centenario, como he dicho, de Casa, quisimos también incrustar en esa celebración el centenario del autogiro, que también fue en 1923. Os contaré una última anécdota de otro acontecimiento, que el día del centenario que celebramos aquí hicimos muchas actividades. Una de ellas era homenajear a Juan de la Cierva, porque también se celebraba algo del autogiro. Y entonces vino una comisión de Estados Unidos, un tío de la NASA y de la fábrica de helicópteros de una de las fábricas, trabajaban las dos, y, sí, Sikorsky, ¿no? Sikorsky. Vino un ingeniero jefe de alto nivel, y cuando hizo la exposición yo le regalé un libro de Getafe porque él no tenía ni idea de dónde estaba y a qué había venido, en un hotel en Madrid. El tío se emocionó tanto que durante la conferencia, cuando empezó a hablar y habló de Juan de la Cierva, se le empezaron a caer unas lágrimas. Yo le pregunté luego por qué lloraba. O sea, una cosa muy rara, ¿no? Era una cosa extraña. Dijo, porque Juan de la Cierva es el inventor de todo lo que vuela, de todo lo que vuela de ala rotatoria, todo, el autogiro, el helicóptero, pero le robamos. Él era estadounidense, pero nacido en Cuba. Era cubano, nació en Estados Unidos y se hizo nacional de Estados Unidos, y era un jefe de alta graduación y dijo, se lo robamos, y contó cómo robaron la patente y cómo le quitaron todo ese poder. Luego ahí hubo pleitos y tal, pero luego al final le pagaron un montón de millones por utilizarlo, una parte de... Esto lo contaba muy bien Rosselló, ¿verdad? En este tema. Así que nada, lo que tenemos son gente muy buena, en Getafe ha habido gente muy vinculada. Tenemos que meternos con las biografías de toda esta gente. Yo quería apuntar un último apunte, no me voy a extender mucho. Hay un ingeniero aeronáutico en Getafe, hubo un ingeniero aeronáutico en Getafe, que vivió 35 años en Getafe, en la calle Madrid número 102, en el chalet Gustavo, que se llamaba Don Manuel Bada Vasallo. Don Manuel Bada Vasallo era un teniente coronel que le tocó lidiar con los Policarpov de la República en Reus y en Sabadell, y que hizo muy buenos avances con los Policarpov y que fue un gran inventor. Él inventó los aviones AME desde el modelo 1 al modelo 12 para el ejército de entonces, y tiene muchísimos inventos, pero la guerra, y concretamente el bando al que perteneció, él sirvió a la República de Estados Unidos, fue represaliado por Franco, fue expulsado del ejército, silenciado hasta el punto de que cuando hacía traducciones del alemán o del holandés de libros de aeronáutica, que se los encargaba la editorial Sopena, la censura le dijo que no podía hacer esas publicaciones ni con su nombre, aunque fuera el traductor, no podía poner su nombre en ningún lado. Yo reivindico la figura de este hombre. Este hombre fue un gran inventor, fue director técnico de la fábrica de Sangri durante 2 años, que pidió excedencia en el ejército. Y es el gran silenciado de Getafe. Mientras que Juan de la Cierva tiene todos los honores habidos y por haber, don Manuel Bada Vasallo no tiene absolutamente nada en Getafe. Gran inventor, gran ingeniero, y además fue un pionero en los suministros que hoy hace la base aérea de Getafe. La base aérea de Getafe, el ala 35, se dedica a hacer suministros y demás y transporte. Bueno, pues este hombre en los años
del 12 al 18 por ahí en la guerra de África, le proporcionaron 2 aviones y con 2 aviones suministraron a todas las guarniciones que estuvieron implicadas en el desastre de Anual, suministraba comida y suministraba munición con 2 aviones que hacían 6 viajes diarios. Fue la primera vez que la aviación abastecía de munición y alimento a diversas guarniciones, pero la falta de aparatos llevó a que una vez que los aparatos se estropearon, no pudieron hacer más. Después ya vino el desastre de Anual y todo lo que vino después. Pero reivindico la figura de don Manuel Vasallo, que fue un gran ingeniero, un gran aeronáutico, silenciado totalmente por la dictadura. Muchas gracias, José María. Bueno, no podemos dar más palabras, os agradecemos que aguantéis, no os levantéis todavía, por favor un minutito, que le vamos a dar un obsequio a Martín, que se lo merece sobradamente, y esperar un momentito y seguimos. Yo me siento muy cagado, que me escuchen, ya estoy bien, no tenéis que regalar nada. Bueno, lo vamos a hacer lo más breve posible. Aquí le entregamos el cartel de la charla y uno que le debíamos de la charla anterior que no se lo dice. Le regalamos este libro de Juan Manuel Alcalá, que ha sacado recientemente y que espero que le guste. No es de aeronáutica, pero yo creo que no. Es cocinilla, ¿eh? Esto que veis aquí es el brazalete de la Torrecilla. Muchos lo conocéis, pero es un símbolo de Getafe en cuanto a que es una pieza arqueológica antiquísima de Getafe, descubierta en concreto en los territorios de Perales del Río, y que es una de las piezas destacadas del Museo de los Orígenes de Madrid. Le hacemos entrega a Martín y con esta tarjetita es una explicación de lo que es le vamos a pedir a Juan Manuel Castellanos, lo diré mal otra vez, de la Asociación Getafe para la UNESCO, y que suba al escenario porque Martín quiere hacerse entrega del libro. Vamos a ver, este es el brazalete, se llama brazalete de oro de la Torrecilla. Está en el primer libro de Getafe que aparece, es en el de Alardes a Getafe. Aparece con una fotografía muy buena que conseguimos hacer en aquel momento en el museo, y aparece el lugar del descubrimiento y todo lo que significa el brazalete en la historia de Getafe, ¿no? Por lo tanto, para mí es un gran honor tener esta pieza, pero quiero que el honor lo tenga la Asociación Getafe Madrid para la UNESCO, a la cual yo la cedo este testigo y se lo regalo, porque a mí ya, por fortuna, me dieron uno. Así que Y agradecidos es bien nacidos, y entonces muchísimas gracias a los dos. Por supuesto que en nuestra asociación estará en un sitio que con vuestra es realmente una joya. A mí me encanta. Para nosotros es una alegría muy grande que esté en vuestra asociación y que lo apreciéis en lo que vale, no por nuestras asociaciones solo, sino por Getafe, porque queremos que sea un símbolo de Getafe, porque representa la mucha arqueología que tiene Getafe y que tenemos que también, y de hecho estamos luchando porque sea conocido. Esto ha sido un gran acierto vuestro del museo en hacer esa edición, porque claro que lo pone en valor y que habrá que ir poco a poco promocionando. Lo mismo digo, las escolares no saben nada. Hay que tener estas cosas. Espero que ha sido un placer. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.
¿Qué es eso que has puesto el de la casa esa que el museo que es